No necesita saber la hora del vuelo, porque usted no está en la lista. Usted se queda a cuidar a todos los niños. Esa fue la fría respuesta de mi nuera cuando le pregunté sobre el viaje a la Costa del Sol, que mi hijo acababa de anunciar para toda la familia. En medio de una lujosa fiesta de cumpleaños, frente a tantos invitados, me convirtió de madre y dueña de la casa en una sirvienta gratuita y despreciada. Ella y mi hijo me miraron con satisfacción mientras yo me quedaba paralizada entre risitas, creyendo que volvería a agachar la cabeza con resignación, como siempre. Soy Margarita, y la historia que estoy a punto de contarte no comienza con amor, sino con el momento en que la gota derramó el vaso y decidí marcharme para siempre. Déjenme contarles cómo empezó todo. Soy la dueña nominal de esta mansión, pero vivía como una sombra en mi propia casa para servir a la vanidad de mis hijos. Esa tarde, todavía recuerdo el calor del horno golpeándome la cara, mezclado con el olor a grasa de 50 porciones de carnitas recién hechas. Mis pies estaban entumecidos dentro de mis viejos zapatos de tela. Me apoyé en el frío fregadero, secándome el sudor que me corría por el cuello, tratando de respirar hondo para disipar el mareo. Al otro lado de la puerta de roble, la animada música de mariachi y las bulliciosas risas de la alta sociedad de San Miguel de Allende resonaban como un mundo aparte. Un mundo al que yo, la dueña nominal de esta mansión, no tenía permitido entrar como un ser humano. Me ajusté el delantal manchado de salsa de tomate y saqué la última bandeja de estofado de carne. Justo cuando se abrió la puerta, la voz chillona de mi nuera, Camila, me golpeó los oídos. «Sírvanse, por favor». Mi esposo y yo contratamos a un chef de 5 estrellas de la Ciudad de México. No fue barato, pero es una fiesta de cumpleaños. Tiene que ser lo mejor posible. Me detuve, mis dedos apretando el borde de la bandeja caliente. ¿Un chef de 5 estrellas? No había nadie, solo yo, esta anciana madre que se levantó a las 3 de la mañana, luchando sola con una montaña de comida para ahorrarles cada peso. Me tragué el sabor amargo. Coloqué en silencio el plato de comida en la larga mesa de banquete cubierta con un mantel blanco impecable, tratando de hacerme pequeña para que nadie notara a esta anciana desaliñada. Justo en ese momento, sonó el tintineo de una cuchara de plata contra una copa de vino. Un momento de su atención. Por favor. Mateo, mi hijo, se paró en el centro de la fiesta, levantando su copa de vino, con el rostro radiante de orgullo. Camila estaba a su lado, espléndida en un ceñido vestido de seda roja, tan orgullosa como una reina. «Gracias a todos por venir a celebrar con nosotros», dijo Mateo en voz alta, con los ojos brillantes mientras miraba a su alrededor. «Para conmemorar este día especial, tengo una buena noticia que anunciar. La próxima semana nos vamos a la Costa del Sol con toda la familia para celebrar otra fiesta». Estallaron los aplausos. La Costa del Sol, la costa paradisíaca de España. Mi corazón latió con fuerza. Una cálida corriente se extendió por mi viejo pecho. ¿Mateo quería llevar a toda la familia de viaje? Todavía se acordaba de su madre, de los días en que ahorré cada centavo para comprarles esta casa. Mi cansancio se desvaneció de repente, reemplazado por una abrumadora felicidad. Creí ingenuamente que este era el regalo con el que mi hijo me correspondía. Incapaz de contener mi emoción, di un paso adelante, dejando de lado mi timidez anterior, y pregunté con voz temblorosa: «Entonces, ¿a qué hora y qué día despega el vuelo, hijo, para que pueda prepararme?» Mi pregunta fue como un jarro de agua fría en el ambiente festivo de la fiesta. Los aplausos cesaron. Todas las miradas se volvieron hacia mí, la mujer con olor a humo de cocina que estaba fuera de lugar entre los atuendos perfumados. La sonrisa de Mateo se desvaneció. Miró al suelo con torpeza, evitando mi mirada. Pero Camila no. Mi nuera se giró lentamente. Sus labios rojos se curvaron en una sonrisa burlona, cruel y afilada. «No necesita saberlo, porque usted no está en la lista. Usted se queda a cuidar a todos los niños». Me quedé helada. Sentí como si me hubieran sacado todo el aire de los pulmones. ¿Los niños? Miré hacia la esquina del jardín. Eran los hijos de los amigos de Camila, niños extraños que gritaban ruidosamente. Querían irse a unas lujosas vacaciones y necesitaban a alguien que se quedara como niñera gratuita para estos niños. Y esa persona era yo. Me volví hacia Mateo, esperando una palabra, una negación con la cabeza, o al menos una mirada de disculpa. Pero no. «Mi hijo»,
El hijo por el que una vez vendí mi panadería para pagar su educación, simplemente se quedó allí, en silencio, y asintió levemente de acuerdo con su esposa. Ese asentimiento fue como el cuchillo final que cortó el frágil hilo de afecto familiar que quedaba. Esta humillación pública, frente a tanta gente, fue la gota que derramó el vaso. Extrañamente, no lloré. El dolor era demasiado grande para que las lágrimas fluyeran. Dentro de mí, la resignación y la sumisión de tantos años se hicieron añicos, revelando una roca fría y dura. Miré el delantal que llevaba puesto. Ya no era un símbolo de cuidado, era la cadena de una esclava. Llevé mis manos a la espalda y tiré con fuerza del nudo. Enrollé el delantal sucio de grasa y lo arrojé con fuerza sobre la impecable mesa blanca del banquete, justo enfrente de Camila. La mancha de grasa se extendió sobre el mantel blanco, tan fea y desagradable como la verdad sobre esta familia. Camila me miró con los ojos muy abiertos. La copa de vino en su mano temblaba. Toda la fiesta contuvo la respiración. Me erguí. Miré directamente a los ojos de mi nuera y declaré, palabra por palabra, de acuerdo, me quedaré, pero me quedaré a mi manera. A partir de este momento, ya no soy la sirvienta de esta casa. Dicho esto, me di la vuelta y me fui. No miré hacia atrás a mi hijo cobarde, ni a la espléndida mansión que mi propio dinero había comprado. Me alejé ante el asombro total de los invitados, caminando directamente hacia la oscuridad. La lluvia nocturna caía a cántaros, como si quisiera ahogar al mundo entero en un manto de agua fría. Me senté en la cabina de mi vieja camioneta Ford. El rugido del motor destartalado se mezclaba con el sonido de la lluvia golpeando el parabrisas. Los limpiaparabrisas chirriaban de un lado a otro, pero no podían despejar la densa niebla que nublaba mis ojos. Estaba llorando. Lágrimas calientes y saladas rodaban por mis mejillas arrugadas. Conducía sin rumbo, sin saber a dónde iba. Solo sabía que tenía que escapar de esa opulenta mansión, escapar de la jaula dorada que había aprisionado mi alma durante tanto tiempo. En la densa oscuridad, los recuerdos cubiertos de polvo volvieron de repente, tan claros como una película en cámara lenta. Recordé 30 años atrás, ese día, cuando mi esposo murió en un accidente de trabajo, dejándome viuda en medio de la vida con un hijo pequeño. Mateo era entonces solo un niño flaco, con grandes ojos inocentes. Para ganar dinero y criar a mi hijo, tenía que levantarme a las 3 de la mañana todos los días. En la estrecha cocina llena de humo, mis manos amasaban cientos de kilos de masa de maíz, envolviendo cada tamal en hojas de plátano verdes. Recuerdo las noches de invierno heladas hasta los huesos. Cuando Mateo se despertaba, corría a la cocina y me abrazaba por la espalda. Apoyaba su cabeza en mi espalda y susurraba, «Mamá, cuando sea grande, trabajaré muy duro. Te protegeré toda la vida. No dejaré que sufras así». Esa promesa de mi hijo, la grabé en mi corazón. Fue el fuego que calentó mi alma durante los años más difíciles. Le creí con toda mi vida. Pero, ¡ay! Las palabras se las lleva el viento. La tragedia de mi vida no comenzó con la pobreza, sino el día que Mateo trajo a Camila a casa para presentarla. Camila, una chica de un barrio obrero pobre, pero cuyos ojos brillaban con una loca llama de ambición. Ansiaba escapar de la pobreza, anhelaba la vida de lujos que nunca había tenido. Mateo, mi ingenuo hijo, se enamoró perdidamente de ella. El día que se casaron, por amor a mi hijo, para que se sintiera orgulloso frente a la familia de ella, tomé la peor decisión de mi vida. Vendí mi panadería y la vieja casa, donde guardaba tantos recuerdos de mi esposo y yo. Junté todos mis ahorros de jubilación y compré la mansión actual en el barrio rico. Mientras hacíamos los papeles, Mateo me susurró, «Mamá, ¿qué tal si ponemos la casa a nuestro nombre? Estoy empezando un negocio, y si tengo una casa grande a mi nombre, los socios me respetarán más y el trabajo irá mejor. De todos modos, después será mía y te cuidaré». Asentí. Firmé. Pensé, ingenuamente, que lo que es de la madre es del hijo. No sabía que esa firma era la sentencia de cadena perpetua que me estaba dando a mí misma. Desde el día que nos mudamos juntos, esa espléndida mansión se convirtió en un capullo chupasangre. Mateo y Camila no querían trabajar. Usaban la excusa de que estaban buscando oportunidades de inversión, construyendo relaciones, pero en realidad dormían hasta el mediodía. Todos los gastos de la casa,
desde la electricidad para iluminar todo el jardín, el agua para regar el césped, hasta cada comida gourmet, cayeron sobre mis hombros. Vivían del dinero del alquiler de unos pequeños kioscos que había logrado comprar en mis días de vendedora ambulante de pasteles. Me convertí en la sirvienta de la casa que había construido con mi sudor y lágrimas. Iba al mercado, cocinaba, limpiaba cada rincón, mientras mi nuera se pintaba las uñas y mi hijo se tumbaba a ver el fútbol. Era como una vela que se consumía hasta el final, agotando mi cera para iluminar su vanidad. La lluvia afuera se hizo más intensa, como la indignación que crecía en mi pecho. Recordé ese fatídico día, el día que me di cuenta de la verdadera naturaleza de mi nuera. Ese día Camila me entregó dulcemente una pila de papeles llenos de texto. Dijo: «Mamá, firma aquí para ayudarme. Es un poder para que yo pague el impuesto predial por ti. Eres mayor, es difícil para ti salir con el sol. Déjame encargarme». Confiando en mi nuera aparentemente filial, firmé sin la menor sospecha. Una semana después, recibí una notificación de cambio en mi saldo. Una gran suma de dinero de mi cuenta de ahorros había desaparecido. Corrí al banco presa del pánico y descubrí que el papel del otro día era un poder notarial completo para administrar la cuenta. Camila había retirado el dinero, no para pagar impuestos, sino para comprar un bolso de diseñador de edición limitada que había deseado durante mucho tiempo. Cuando volví a casa temblando con el estado de cuenta para confrontarla, Camila no mostró ningún remordimiento. Se encogió de hombros con indiferencia, y mientras se probaba su nuevo bolso frente al espejo, dijo: «¿Por qué estás tan estresada, mamá? Tu dinero será nuestro de todos modos. ¿Qué importa si gasto un poco por adelantado? No seas tan tacaña, la gente se reirá de ti». Mateo estaba sentado allí, todavía en silencio como una estatua. No defendió a su madre ni con una palabra. Solo suspiró y me dijo que no hiciera un escándalo que avergonzara a la familia. En ese momento, mi corazón ya se había agrietado, pero aguanté. Aguanté porque pensé que la familia era lo primero. Sin embargo, el dolor más profundo, el golpe mortal que mató mi amor maternal, llegó en un día lluvioso como este el año pasado. Me enfermé. Una fiebre viral me derribó, dejándome postrada en cama, con todo el cuerpo doliéndome como si miles de hormigas me mordieran. Mi garganta estaba seca y ardiente. Intenté levantarme para llamar a mis hijos, esperando un vaso de agua tibia, una pastilla para la fiebre. La puerta de la habitación se abrió de golpe. Entró Camila, pero sin medicinas ni agua en sus manos. Me miró con ojos fríos y afilados, llenos de sospecha e irritación. «¿Qué truco estás intentando ahora?», espetó Camila. «La casa está hecha un desastre, la comida no está hecha, los invitados están a punto de llegar, y tú estás ahí tirada. No finjas estar enferma para evitar las tareas del hogar. Conozco bien a las viejas como usted, en cuanto mueven un dedo se quejan de dolor». Dicho esto, cerró la puerta de golpe, dejándome allí en la oscuridad y la fiebre abrasadora. Oí el golpeteo de sus tacones bajando las escaleras, alejándose. Esa noche, tuve que arrastrarme para levantarme, tanteando en la oscuridad para encontrar el grifo y beber agua fría para sobrevivir. Bebí esa agua helada sintiendo que me estaba tragando mis propias lágrimas. Mateo, el hijo que una vez prometió protegerme toda la vida, estaba ocupado esa noche llevando a su esposa de fiesta a un bar. Sobreviví a esa grave enfermedad, pero una parte de mi alma murió. Me había estado engañando a mí misma, aferrándome a la filosofía de «la familia lo es todo» para justificar la debilidad de mi hijo y la crueldad de mi nuera. Pensé que mi sacrificio los haría cambiar, pero no. El sacrificio mal empleado solo alimenta la codicia y la ingratitud. Miré mis manos que se aferraban al volante, manos ásperas, callosas, llenas de cicatrices de aceite y cuchillos. Estas manos habían criado a un lobo ingrato y a un cordero cobarde. Esta noche, cuando Camila me echó de la fiesta, cuando Mateo asintió de acuerdo, el último muro de ilusión se derrumbó. Ya no había familia, solo una anciana y dos parásitos. Puse la marcha y pisé el acelerador. La camioneta se lanzó hacia adelante, adentrándose en la noche. La lluvia seguía rugiendo afuera, pero dentro de mí, otro fuego comenzaba a encenderse. Un fuego que quemaría el pasado ignorante para abrir camino a un futuro en el que esta Margarita viviría para sí misma.
El sol apenas asomaba tras los gigantescos cactus, proyectando sus pálidos rayos dorados sobre la carretera federal. Estacioné mi vieja camioneta frente a la sucursal del banco que acababa de abrir. Mis ojos estaban hinchados después de una larga noche sin dormir, pero mi mente estaba extrañamente clara. Entré en el área de cajas, respirando profundamente el frío olor a billetes y tinta. La joven empleada del banco me miró con lástima a través del cristal, probablemente por mi aspecto desaliñado, pero no me importó. Pedí retirar todo el dinero que quedaba en la cuenta de ahorros conjunta, la cuenta que tontamente había puesto también a nombre de Mateo y Camila para su comodidad. Transfiera todo a esta nueva cuenta personal para mí. Inmediatamente, dije, con la voz ronca pero firme. Los números en la pantalla de la computadora bailaban. Era el poco dinero que me quedaba para la jubilación. El último capital que había logrado conservar después de vender mi casa y mi negocio. Cuando la empleada me entregó el recibo confirmando la transacción exitosa, tomé el bolígrafo y firmé con un trazo decidido. La sensación de la punta del bolígrafo rozando el papel me hizo sentir como si me hubiera quitado un peso de 1000 kilos de encima. Pero eso no fue todo. Saqué mi teléfono y llamé a la línea de atención de la tarjeta de crédito. Bloqueé todas las tarjetas adicionales a nombre de Mateo García y Camila Rodríguez. ¿La razón? Incapacidad de pago. Colgué. Una sensación de satisfacción se apoderó de mi corazón. Por primera vez en mi vida, aprendí a ser despiadada para protegerme. Sabía que, en solo unos momentos, la poderosa tarjeta negra en la billetera de Mateo se convertiría en un trozo de plástico inútil. Después de salir del banco, conduje directamente hacia el sur. Mi destino era la hacienda La Esperanza, la granja de Elena, mi amiga de la infancia. Los 200 kilómetros de carretera con sol, viento y polvo rojo parecieron acortarse. Abrí la ventana del coche, dejando que el viento me golpeara la cara, llevándose el olor sombrío de esa mansión prisión. Cuando llegué, Elena ya me esperaba en la puerta de la granja con una sonrisa radiante. Me abrazó con fuerza, el abrazo firme y cálido de una vieja amistad. Elena no preguntó mucho, vio el dolor en mis ojos, mientras me mostraba la cocina en construcción de su restaurante tradicional, un proyecto que había anhelado durante mucho tiempo. Elena tomó mi mano, su voz llena de entusiasmo. Margarita, no necesito un chef con paredes llenas de diplomas. Necesito a alguien que pueda poner alma en la comida, alguien que entienda el amargor del chocolate y el picante del chile como la vida misma. ¿Serías mi chef principal? Miré el reluciente cucharón de madera de ébano que Elena me ofrecía. Era pesado y sólido. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que sostuve un utensilio de cocina como dueña y no como sirvienta? Asentí, con lágrimas a punto de brotar, pero eran lágrimas de esperanza. Ya no era la anciana que limpiaba la casa, era la chef principal. Después de instalarme en mi habitación en la casa de huéspedes de la granja, me senté en el borde de la cama y saqué mi teléfono. Era hora de ver el espectáculo en casa. Abrí la aplicación conectada a la cámara de seguridad de la sala de estar de la mansión. Como yo era la titular de la instalación y pagaba el internet mensualmente, todavía tenía acceso sin que ellos lo supieran. En la pequeña pantalla del teléfono, la mansión parecía un campo de batalla. Botellas de vino vacías rodaban por el suelo, globos desinflados, restos de comida esparcidos por el caro sofá de cuero. Eran las 10 de la mañana. Mateo y Camila salieron adormilados de su habitación, con el pelo revuelto y las caras hinchadas por la resaca de la noche anterior. Miraron a su alrededor, probablemente buscando mi figura familiar para ordenarles que limpiaran este desastre, o simplemente para pedir un vaso de jugo de naranja para la resaca. Pero no había nadie. La casa estaba inquietantemente silenciosa. Vi a Mateo desplomarse en una silla y sacar su teléfono. Seguramente estaba reservando los vuelos a la Costa del Sol como había prometido a sus amigos. Contuve la respiración, contando los segundos. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Mateo frunció el ceño, golpeando la pantalla con el dedo. Luego su rostro cambió. Se levantó de un salto, intentándolo de nuevo. Todavía no funcionaba. Se volvió hacia Camila y le dijo algo, con una expresión de desconcierto. Podía imaginar el mensaje en rojo brillante en su pantalla. Transacción denegada. Cuenta bloqueada. Camila le arrebató el teléfono a su esposo, con los ojos desorbitados. Arrojó el teléfono al sofá, luego buscó en su bolso su propia tarjeta de crédito y marcó frenéticamente.
Seguramente estaba llamando al banco, solo para recibir la fría respuesta de que la tarjeta había sido cancelada por el titular principal. El pánico comenzó a apoderarse de los dos parásitos. Camila se tiraba del pelo, señalaba al aire, gritando maldiciones que, aunque sin sonido, sabía que eran palabras viciosas dirigidas a mí. Entonces, el teléfono en mi mano comenzó a vibrar sin parar. Llamada entrante de tu querida nuera Camila. Miré el nombre parpadeante en la pantalla. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Normalmente, me habría apresurado a contestar, temiendo que necesitara algo urgente. Pero hoy, lo dejé sonar. Una llamada tras otra. Llamó Mateo. Luego llamó Camila de nuevo. Comenzaron a darse cuenta de la verdad. El cajero automático viviente se había ido. La sirvienta gratuita había desaparecido. No había nadie para limpiar el campo de batalla, nadie para preparar sopa para la resaca y, lo más importante, nadie para pagar su lujoso viaje a la Costa del Sol. Miré las dos figuras pequeñas y patéticas que corrían de un lado a otro en el cuadro de la cámara. Una extraña sensación de satisfacción creció en mi corazón. Apreté el botón de apagado del teléfono y lo arrojé a un lado. Afuera de la ventana, el sol del mediodía brillaba intensamente sobre los campos de chiles rojos maduros de la granja. Me levanté y me até el delantal nuevo e impecable que Elena acababa de regalarme. El trabajo de una chef principal me esperaba. Una nueva vida me esperaba. Mucha gente podría culparme por ser cruel, pero me pregunto, durante todos estos años que los protegí, ¿fue amor o fue un veneno que los dejó lisiados en su carácter? Si estuvieran en mi lugar ahora, ¿qué elegirían? ¿Dar la vuelta para rescatarlos una vez más? ¿O apretar los dientes y seguir adelante para enseñarles su primera lección de vida? ¿Está mal ser una madre cruel para que un hijo madure? Por favor, díganme lo que piensan sinceramente en los comentarios de abajo, porque en este momento mi corazón también está muy confundido. Pasó un mes, y el rico aroma del mole negro se había convertido en el alma de la hacienda La Esperanza. De pie junto al fuego de la cocina, revolvía rápidamente la espesa salsa de color negro azabache. El olor a chocolate amargo, el picante del chile mulato y los aromas de canela y sésamo tostado se mezclaban, creando una sinfonía de olores que hacía que cualquiera que pasara se detuviera. La noticia se extendió rápidamente, y turistas de todas partes, incluso gourmets de la Ciudad de México, conducían hasta aquí solo para probar la comida de doña Margarita. Por primera vez en mi vida, ya no era una sombra silenciosa en un rincón de la cocina. Salía al comedor y hacía una reverencia ante los aplausos de los comensales. Redescubrí mi orgullo en cada plato que volvía limpio. Sin embargo, la paz no duró mucho, y la tormenta llegó de la manera más despreciable que pude haber imaginado. Esa tarde, mientras descansaba bebiendo un vaso de agua fresca después del turno, Elena entró corriendo a la cocina. Su rostro estaba pálido, y sus manos temblorosas sostenían una tableta hacia mí. «Margarita, tienes que ver esto ahora. Esos niños se han vuelto locos». Fruncí el ceño y tomé la tableta. En la pantalla había un video en vivo, y el número de espectadores aumentaba vertiginosamente, llegando a miles. Y lo que me golpeó fue el rostro de Camila. Casi no reconocí a mi aristocrática nuera. La Camila del video ya no tenía su apariencia habitual, cuidada y glamorosa. Su cabello estaba despeinado, su rostro pálido y sin maquillaje, y sus ojos tenían ojeras como si hubiera llorado durante muchas noches. Estaba sentada en el suelo desordenado de la mansión, abrazando sus rodillas, su voz entrecortada por los sollozos. «Por favor, todos, ayúdennos», lloraba Camila, con lágrimas corriendo por su rostro. «Estamos acorralados. Mi suegra, Margarita, a quien cuidamos con todo nuestro corazón, nos ha abandonado». Mi corazón se encogió. ¿Qué clase de juego estaba jugando? Camila se secó las lágrimas y continuó con su descarada historia inventada. Cuando mi esposo y yo caímos enfermos en cama, ella nos abandonó sin tener en cuenta los lazos de sangre. Se llevó todos los ahorros de la familia, dejando a sus hijos morir de hambre en esta casa. Y lo que es peor, se fue para seguir la llamada de un viejo amante en una granja en las afueras. La sangre me hirvió en las venas. Se atrevía a manchar mi honor, a tergiversar mi amistad pura con Elena en una sórdida aventura para jugar con la curiosidad de la gente. Pero lo peor aún estaba por llegar. Camila respiró hondo. Su voz pasó de los sollozos al resentimiento. ¿Saben por qué es tan famosa en ese restaurante?
Porque robó. Robó el libro de recetas de mi familia. Es la receta del mole que mi abuela me transmitió. El único legado que planeaba usar para empezar un negocio y mantener a mi familia. Y mi suegra me lo arrebató sin piedad, llevándoselo a otro lugar para hacer negocios con el sudor y las lágrimas de su nuera. Quedé tan sorprendida que se me cayó el vaso de agua. El vaso se hizo añicos en el suelo de baldosas, pero no oí el sonido. Mis oídos zumbaban con esas viles mentiras. Camila sabía cocinar. Ni siquiera podía distinguir el perejil del cilantro. Nunca había pasado más de 5 minutos en la cocina, excepto para conseguir hielo para sus bebidas. Y ahora, se atrevía descaradamente a reclamar la receta de mole que había pasado toda mi vida perfeccionando como herencia de su familia. No puede ser. ¿Cómo se atreve?, murmuré, temblando de ira. Justo en ese momento, Mateo apareció en el cuadro. Mi hijo se acercó y se sentó junto a su esposa, con la cabeza gacha, pareciendo un pecador arrepentido. Camila se volvió hacia su marido y le preguntó en voz alta para que la audiencia la oyera: «Dilo, Mateo, dile a todo el mundo si es verdad». Contuve la respiración, observando a mi hijo. Un último y frágil rayo de esperanza parpadeó. Solo necesitaba que dijera una palabra justa. Pero Mateo levantó la vista y miró directamente a la cámara. Sus ojos estaban sin vida, vacíos. Dijo, con una voz monótona como una máquina programada: «Sí, es verdad. Mi madre últimamente no ha estado bien. Tiene delirios. A menudo reclama las cosas de otras personas como si fueran suyas. Ese libro de recetas es, de hecho, de la familia de mi esposa. Me avergüenzo mucho de las acciones de mi madre. Mamá, si estás viendo esto, por favor devuélvenos el libro, devuélvenos el dinero para que podamos vivir». El mundo se derrumbó bajo mis pies. Me agarré al borde de la mesa. Mis uñas se clavaron en mi piel, doliéndome intensamente. El hijo que había dado a luz, el hijo por el que había vendido mi casa y mi negocio para darle una vida cómoda, ahora se unía a su esposa para apuñalar a su madre por la espalda. No solo robó mi dinero, sino que también quiso robar mi honor, mi dignidad y la profesión que lo había alimentado durante tantos años. Debajo del video, miles de comentarios maliciosos comenzaron a aparecer continuamente. «Suegra malvada, boicoté en ese restaurante, ladrona de propiedad intelectual, devuélvele la receta a esa pobre chica». Observé esas palabras crueles desplazarse por la pantalla como flechas envenenadas. Camila y Mateo no solo querían dinero, querían destruirme por completo. Sabían que el mole era mi único orgullo, mi razón de ser, y estaban decididos a robarlo o a ahogarlo en el fango de sus mentiras. Cerré la tableta y la tiré sobre la mesa. Mi pecho subía y bajaba violentamente, mi aliento se atascaba en mi garganta. Elena estaba a mi lado, poniendo una mano tranquilizadora en mi hombro, pero negué con la cabeza. El descaro de Camila había alcanzado un nivel que una persona honesta como yo no podría haber imaginado. Y la bajeza de Mateo había tocado fondo. El poder de los rumores fue más devastador que un huracán de categoría 10 barriendo este pequeño pueblo. De la noche a la mañana, el video de llanto falso de Camila se volvió viral, infiltrándose en cada rincón, desde las elegantes cafeterías hasta los puestos del mercado local. Las redes sociales, que alguna vez pensé que eran solo un pasatiempo para los jóvenes, ahora se habían convertido en un tribunal público, donde miles de jueces invisibles estaban listos para sentenciar a muerte el honor de una persona que nunca habían conocido. El sitio web del restaurante Hacienda La Esperanza colapsó por completo. El buzón de voz se llenó de insultos y amenazas. Las reseñas de una estrella aparecieron tan densamente como hongos después de la lluvia, ahogando todo el trabajo duro que Elena y yo habíamos puesto. Esta mañana traté de mantener la calma y llevé mi canasta al mercado Ignacio Ramírez para comprar ingredientes como de costumbre. Me dije a mí misma que una conciencia tranquila no teme a las acusaciones. Pero me equivoqué. El mundo exterior había cambiado, y la forma en que la gente me miraba también era diferente. Me detuve en el puesto de carne del señor Pedro, el carnicero que me había vendido durante los últimos 20 años. «Hola, señor Pedro, ¿me da 10 kilos de paleta de cerdo, por favor?», dije, tratando de forzar una sonrisa. El señor Pedro, que estaba afilando un cuchillo, levantó la vista al oír mi voz. Su mirada ya no era tan cálida y amistosa como siempre, sino fría y llena de desdén.
Dejó caer el cuchillo con fuerza sobre la tabla de cortar. El sonido del metal contra la madera fue estridente. «No hay carne para usted», dijo bruscamente, sin mirarme a la cara. «¿Por qué, señor? Veo que el mostrador todavía está lleno de carne fresca», pregunté, sorprendida. «El Seigneur». Pedro me fulminó con la mirada. Señaló hacia la entrada del mercado y su voz retumbó, haciendo que todos a nuestro alrededor se dieran la vuelta. «Guardo esta carne para gente decente. No se la vendo a alguien que le roba la propiedad intelectual a sus propios hijos. Váyase. No me obligue a ser grosero. Nadie en este mercado quiere tener nada que ver con una suegra tan malvada como usted». Los susurros surgieron por todas partes. Las amas de casa cuchicheaban, señalándome. Alguien escupió en el suelo justo a mis pies. Es cierto lo que dicen. Las apariencias engañan. Tan vieja y tan codiciosa. Pobre nuera, tan hermosa y amable. Y le tocó una suegra monstruosa. Esas palabras eran como agujas clavándose en mi piel, agudas y dolorosas. Bajé la cabeza, me apreté el chal y salí rápidamente del mercado como un criminal que huye. Sentí un nudo en el pecho. La indignación me subía por la garganta. No robé nada. No hice nada malo. ¿Por qué creyeron esas mentiras sin darme la oportunidad de explicarme? Conduje de vuelta a la granja, esperando encontrar un poco de paz en la cocina. Pero al llegar a la puerta de la hacienda La Esperanza, la escena que vi me hizo flaquear las rodillas. La hermosa puerta de roble de la granja estaba manchada con pintura roja como la sangre. Un fuerte olor a huevos podridos flotaba en el aire bajo el sol del mediodía. Algún grupo de vándalos, en nombre de la justicia de Internet, había venido a desatar su ira ciega. En el muro de piedra caliza blanca, un grafiti con pintura negra me golpeó. «Devuelve la receta o muere». Me quedé helada. La canasta se me cayó de las manos. Elena salió corriendo de la casa, tratando de limpiar las manchas con una manguera. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Margarita», me llamó Elena, con la voz entrecortada. Lo siento, Elena», tartamudeé, invadida por la culpa. «Es mi culpa. Te he traído este desastre. He arruinado tu restaurante». Dentro de la casa, el teléfono fijo sonaba sin parar, pero no eran reservas. Los clientes llamaban para cancelar en masa. Los grupos de turistas que una vez estuvieron ansiosos por probar mi mole, ahora me daban la espalda, asustados y creyendo la historia inventada. El restaurante, que ni siquiera había abierto oficialmente, estaba al borde del cierre permanente. El teléfono móvil en mi bolsillo vibró. La pantalla mostraba un nombre familiar: Mateo. Miré la pantalla, dudando un buen rato. Quizás mi hijo llamaba para disculparse. Quizás su conciencia se había despertado después de ver que las cosas habían ido demasiado lejos. Con la última pizca de esperanza maternal que me quedaba, contesté temblando. «Hola, Mateo, hijo». Mi voz se quebró. Hubo silencio al otro lado de la línea por unos segundos. Luego la voz de Mateo sonó, fría, distante, sin emoción. No era la voz del hijo que una vez me abrazó y me hizo promesas, sino la de un negociador despiadado. «¿Ves las consecuencias ahora, mamá?». La pregunta corta fue como un martillazo directo a mi corazón. Ni una palabra de saludo, ni una pizca de preocupación al saber que su madre estaba siendo atacada por toda la sociedad. Solo regodeo y amenaza. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Mateo? La gente está tirando pintura y huevos a la casa. ¿Cómo puedes?». «Es el precio que tienes que pagar», me interrumpió Mateo, su voz astuta y afilada. «Si quieres paz, si no quieres que tu amiga Elena se arruine, entonces escucha con atención. Vuelve a casa inmediatamente. Entrégale el libro de recetas original a Camila. Transfiere la propiedad de ese restaurante a mi esposa. Y lo más importante, tienes que hacer una transmisión en vivo, pidiéndonos perdón públicamente, admitiendo que estás senil y que nos calumniaste». Estaba tan conmocionada que no podía respirar. Tuve que agarrarme a la columna de la puerta para no caerme. «¿Transferir el restaurante? Mateo, ¿de qué estás hablando? Este restaurante es de tu tía Elena. Yo solo soy una empleada. ¿Cómo puedes ser tan codicioso?». «No finjas más, mamá», gruñó Mateo. «Sé que tienes una participación en él. Camila tiene razón. Has estado ocultando tus propios bienes. Si no haces lo que te digo, te demandaremos». Con la evidencia del video en vivo y el apoyo de la comunidad en línea, ¿quién crees que ganará? ¿Quieres ir a la cárcel a tu edad? Tono. Colgó.
Dejé caer el brazo. El teléfono se estrelló contra el suelo cubierto de cáscaras de huevo rotas. Derrumbada, completamente derrumbada. No tenía miedo de perder dinero. El dinero para mí ahora era trivial. Tampoco tenía miedo de los insultos de la gente. Eran extraños. No entendían la situación. Pero este dolor, el dolor de ser traicionada por mi propio hijo, al que di a luz y crié durante tantos años, que ahora se volvía para morderme, era más terrible que cualquier tortura. Mateo ya no era solo un hijo débil que obedecía a su esposa. Se había convertido en un cómplice. Había tomado voluntariamente el cuchillo para apuñalar a su madre por la espalda para su propio beneficio. Estaba dispuesto a pisotear el honor y la vida de su madre solo para satisfacer a Camila y obtener dinero. Me senté en el suelo, justo en la puerta de la granja, en medio de un charco de pintura roja que parecía sangre fresca. El mundo daba vueltas. Sentí que caía en un abismo sin fondo, donde no había luz ni sonido, solo una soledad helada que me envolvía. En ese abismo, la imagen del inocente niño Mateo parpadeaba y se desvanecía, dando paso al rostro frío y despiadado del hombre que acababa de llamar para extorsionar a su propia madre. «Mamá, te protegeré toda la vida». La promesa de antaño resonaba en mis oídos como una amarga maldición. Me abracé el pecho, que me dolía con cada latido, y las lágrimas brotaron, calientes y saladas. Realmente había perdido a mi hijo. Esta vez, no por un accidente o una enfermedad, sino por la codicia y la depravación humana. ¿Alguna vez han experimentado la sensación de que su propio hijo, al que dieron a luz, amamantaron y criaron cada día, se ponga del lado de otra persona para apuñalarlos por la espalda solo por dinero? Me pregunto, ¿dónde me equivoqué en la crianza de mi hijo para merecer este amargo castigo? En esta situación desesperada, cuando todo el mundo me da la espalda y cree en esas mentiras, si fueran yo, ¿qué harían? ¿Rendirse? ¿Aceptar disculparse a cambio de una vejez tranquila? ¿O levantarse y luchar hasta el final, sabiendo que destrozaría a la familia? Realmente necesito un consejo, un poco de consuelo de ustedes ahora mismo en los comentarios. Seguía sentada aturdida en los fríos escalones de piedra, mirando fijamente las manchas de pintura roja. El viento de la tarde soplaba, trayendo el olor acre de los huevos podridos, mezclado con el olor a tierra húmeda después de la lluvia, creando una atmósfera sofocante. En mi mente solo quedaba un pensamiento: rendirme. No podía permitir que Elena, la mejor amiga de mi vida, fuera arrastrada a este lodo por más tiempo. La carrera de toda su vida estaba al borde del abismo solo por acogerme. Quizás Mateo tenía razón. Debería volver, entregar todo y aceptar el papel de una anciana senil y codiciosa, a cambio de paz para los que me rodean. Margarita, creo que deberías entrar a tomar un té caliente. Elena me tocó suavemente el hombro. Su voz aún temblaba, pero estaba llena de preocupación. Negué con la cabeza, a punto de abrir la boca para despedirme cuando un sedán negro brillante entró lentamente por la puerta de la granja, pasando con cuidado sobre las manchas de pintura. La puerta del coche se abrió y un hombre mayor bajó. Llevaba un traje de lino color crema impecable y un maletín de cuero marrón gastado. Su apariencia emanaba dignidad y experiencia. Entrecerré los ojos. Ese rostro, había algo muy familiar en él. «Hola, señora Margarita», dijo el hombre con una voz cálida y grave, inclinándose a la manera de la vieja nobleza. «¿Cuánto tiempo sin verla? ¿Me recuerda? Soy Javier, un amigo de su esposo Antonio». Los recuerdos volvieron de golpe. Javier, sí, era abogado, el amigo cercano que solía beber tequila con mi esposo y discutir los asuntos del mundo las tardes de domingo de hace 30 años. Desde que Antonio falleció, perdimos el contacto, pero todavía lo recordaba como un hombre de honor. «Señor Javier, ¿qué hace aquí en este momento?» «Mi casa. Está pasando por un mal momento», dudé, señalando el desastre detrás de mí. El señor Javier sonrió, una sonrisa amable pero con una mirada increíblemente aguda. Se acercó, se sentó sin reparos en la silla de madera del porche y colocó su maletín de cuero sobre la mesa. «Vine porque Antonio me lo pidió, o más bien, por una promesa de hace 30 años». Elena y yo nos miramos, perplejas. Javier abrió lentamente la cerradura de su maletín, sacó un archivo amarillento, cuidadosamente conservado en una funda de plástico. Sacó un papel con el sello rojo de la Oficina de Propiedad Intelectual de México
y lo colocó solemnemente frente a mí. Mire esto. Es el certificado de marca registrada para la receta del mole margarita. Antonio lo registró en secreto justo después de probar su primera versión perfecta de la salsa. Tomé el papel temblando. Las palabras, propietaria, Margarita García y autora, Margarita García, aparecían claramente. La fecha en el sello era de hace 30 años, cuando Camila ni siquiera había nacido. Antonio siempre me decía que sus manos eran un tesoro, dijo el señor Javier, con la voz llena de emoción. Temía que algún día, cuando él ya no estuviera, alguien se aprovechara de su bondad para robarle la obra de su vida. Veía mucho más allá de lo que nosotros imaginábamos. He guardado este original en la caja fuerte de mi despacho durante todos estos años, esperando el día en que necesitara salir a la luz. Las lágrimas brotaron de mis ojos, cayendo sobre el papel amarillento. Ay, Antonio, mi amor, aunque te hayas ido, sigues aquí, protegiéndome en silencio a tu manera. Con este papel, todas las calumnias de Camila sobre que le robé su receta familiar se convertirían en un chiste ante la ley. Pero las sorpresas no terminaron ahí. Elena, que había estado observando en silencio, de repente agarró mi teléfono que estaba sobre la mesa, lo manejó rápidamente, abriendo la aplicación de gestión de cámaras de seguridad que había descuidado desde la mañana debido a mi angustia. Margarita, señor Javier, esperen un momento, dijo Elena apresuradamente. Acabo de recordar algo. Si esos vándalos sabían cómo llegar aquí para tirar pintura, alguien tuvo que haberlos guiado, y esa persona no puede ser otra que... Elena rebobinó la grabación de video guardada en la nube de la mañana anterior. Se detuvo en un fotograma y lo amplió. Bingo, miren esto. El señor Javier y yo nos apiñamos para ver la pequeña pantalla. La imagen no era muy nítida, pero lo suficiente para reconocer cada rostro. En la lujosa sala de la mansión, Camila estaba de pie con los brazos cruzados, frente a 3 hombres tatuados, los mismos que tenían la misma complexión que el grupo que acababa de atacar la granja. Camila sacó un fajo de billetes de su bolso y lo arrojó sobre la mesa. Hablaba mientras hacía gestos con las manos. Su rostro revelaba una crueldad evidente. El líder asintió, sonrió con desdén y tomó el dinero. Esta es una prueba irrefutable de conspiración para dañar la propiedad y acoso, dijo el señor Javier entrecerrando los ojos. Su voz se volvió la de un abogado experimentado. Con este certificado de derechos de autor y este video, no solo ganaremos el caso civil, sino que también podemos enviar a su querida nuera a la cárcel de inmediato. Una corriente eléctrica recorrió mi espalda. La desesperación y la indignación de antes se desvanecieron, reemplazadas por una poderosa energía que hervía en mis venas. Ya no era una anciana débil y solitaria. Tenía a Antonio protegiéndome desde el pasado, a Elena a mi lado en el presente, y al señor Javier sosteniendo la balanza de la justicia legal. Me sequé las lágrimas. Esta vez no lloraba de tristeza. Mis ojos ardían, mirando directamente al señor Javier. No, señor Javier. Demandarla en silencio y enviarla a la cárcel es demasiado fácil. Usó las redes sociales para destruir mi honor frente a miles de personas, y debo recuperar mi honor en ese mismo lugar. ¿Qué quiere decir?, preguntó Elena, con los ojos muy abiertos. Me levanté, me arreglé la blusa y respiré hondo el aire que se sentía menos sofocante. Camila dijo que robé la receta porque soy vieja, senil y no sé cocinar, ¿verdad? Se autoproclamó heredera de ese mole. Pues bien, dejemos que el público juzgue por sí mismo quién es la verdadera maestra. Me volví hacia el señor Javier, mi voz clara y decidida, palabra por palabra. Señor Javier, quiero pedirle que redacte un desafío. Reto a Camila a un duelo de cocina en vivo conmigo, justo en el Festival Gastronómico de San Miguel este fin de semana. Una competencia pública, ante los ojos de todo el pueblo y de los expertos culinarios. El señor Javier enarcó una ceja y luego sonrió con aprobación. Una jugada audaz. ¿Quiere derrotarla en su propio terreno para que admita la derrota ante todo el mundo? Exactamente. Si pierdo, le entregaré todos mis bienes y la receta, y aceptaré toda la culpa. Pero si gano, ella debe admitir su mentira y devolverme mi buen nombre. Inmediatamente, el señor Javier redactó la carta de desafío y la envió directamente al correo electrónico de Mateo, publicándola también en el sitio web de su bufete de abogados, etiquetando a la pareja. Solo 15 minutos después, mi teléfono sonó.
Era una notificación de las redes sociales. Camila había compartido la publicación del desafío, acompañada de un estado lleno de arrogancia y desdén. ¿La vieja senil quiere jugar a lo grande? De acuerdo, te complaceré, mamá. A ver si con esas manos temblorosas puedes siquiera sostener una sartén. Nos vemos en la plaza, para enseñarte una última lección sobre conocer tus límites. Leí el mensaje. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Camila había caído en la trampa. Su arrogancia e ignorancia la habían cegado. Pensaba que estaba destrozada, que era vieja y débil. Creía que con la ayuda de un auricular, de asistentes que le dictaran los pasos desde lejos, podría engañar a todos. Pero olvidó una cosa. Cocinar no es memorizar. Cocinar es el arte del corazón y de las manos, algo que una impostora como ella nunca podría tener. El día del enfrentamiento, la plaza principal, el corazón de San Miguel de Allende, estaba que ardía, tanto literal como figuradamente. Apenas era media tarde y miles de personas ya se agolpaban en el espacio frente a la catedral principal. No solo habían venido a ver un concurso de cocina ordinario, sino a presenciar el final del escándalo familiar que había sacudido al pueblo durante toda la semana. Me paré en la plataforma de competencia de la izquierda, ajustando los lazos de mi viejo y descolorido delantal. Era el delantal que había usado durante los últimos 30 años, cada fibra impregnada con el olor del humo de la cocina y el sudor del trabajo. Para mí, era más valioso que cualquier atuendo de diseñador. Respiré hondo, sintiendo la emoción recorrer mis venas, pero mis manos estaban completamente firmes. En el lado opuesto, Camila subió al escenario como una estrella de cine en la alfombra roja. Mi nuera lucía espléndida hoy con un uniforme de chef hecho a medida, ceñido a su cuerpo, impecablemente blanco. Su cabello estaba peinado en elaborados rizos, su rostro muy maquillado. Saludó a la multitud con la mano, una sonrisa radiante permanentemente en sus labios, pero pude ver claramente la tensión en sus ojos, y vi algo más. Bajo el cabello que caía deliberadamente sobre una oreja, una luz LED azul parpadeaba continuamente. Un auricular diminuto. Sonreí con desdén. Efectivamente, la princesa no se atrevía a ir a la batalla con las manos vacías. Seguramente, en algún rincón oculto, o incluso entre la multitud, un equipo de asistentes estaba listo para dictarle cada paso. El silbato de inicio sonó estridentemente, rompiendo el bullicio. ¡Comiencen! Inmediatamente me volví hacia mi estación de cocina, dejando todo el ruido atrás. Ante mí solo estaba el mundo de los sabores. Con la mano izquierda sostenía la sartén. Con la derecha tomé un puñado de chiles mulatos secos y los eché. El chisporroteo sonó alegremente. Agité la sartén de manera uniforme, sintiendo el calor justo para despertar los aceites del chile sin quemarlo. Luego siguieron la cebolla, el ajo, los tomates, las almendras, las pasas. Todos mis movimientos eran fluidos, rítmicos como una danza practicada toda la vida. No necesitaba medir, porque la balanza más precisa estaba en la sensación de mis manos y el corazón de una madre. Un aroma rico y seductor comenzó a emanar de mi sartén, flotando hacia la audiencia, haciendo que los estómagos hambrientos comenzaran a rugir. Los jueces asintieron, sus ojos fijos en cada uno de mis movimientos con admiración. Por el contrario, al otro lado del campo de batalla, había un caos torpemente disimulado. A pesar de que alguien le dictaba a través del auricular, Camila estaba tan torpe como una gallina con el pelo enredado. Sostenía el cuchillo para cortar los chiles con manos temblorosas, cortando trozos grandes y pequeños de forma irregular. Cuando el aceite en la sartén comenzó a humear, entró en pánico y echó todo el tazón de especias, provocando que las llamas se avivaran violentamente. Gritó, retrocedió y casi se cae. «¡Baja el fuego! ¡Baja el fuego!». Supuse que era lo que su asistente le gritaba al oído, porque la vi girar frenéticamente la perilla de la estufa. El sudor comenzaba a correr el espeso maquillaje de su cara. La audiencia comenzó a susurrar. Los conocedores de la comida en San Miguel no se dejan engañar fácilmente. Vieron la falta de profesionalismo, la falsedad en cada uno de los movimientos de Camila. El olor a quemado del azúcar y el ajo demasiado cocido comenzó a elevarse de su lado, dominando incluso el caro perfume. Camila estaba perdiendo la compostura. Se ajustaba constantemente el auricular, murmurando maldiciones. Su mole se estaba convirtiendo en una masa negra,
grumosa y amarga. El tiempo se agotaba. Mientras terminaba el último paso de agregar chocolate amargo a la salsa para darle brillo y un regusto dulce, de repente sonó el altavoz. «Por favor, deténganse. Deténganse inmediatamente». Todos quedaron atónitos. El señor Javier subió al escenario, con un micrófono en una mano y un archivo en la otra. Hizo una seña al técnico de la pantalla grande de detrás. «Damas y caballeros», dijo el señor Javier en voz alta, su voz autoritaria, ahogando el ruido. «Este concurso no necesita continuar, porque tenemos un ingrediente secreto que debemos anunciar ahora mismo». En la pantalla LED gigante en medio de la plaza, apareció claramente la imagen de un documento viejo y amarillento, el sello rojo de la Oficina de Propiedad Intelectual, la fecha de registro de hace 30 años, y el nombre del autor, Margarita García. Esta es la prueba de los derechos de autor de la receta de mole que la señora Margarita está cocinando. Fue registrada cuando la señorita Camila aquí ni siquiera había nacido, y aún así se atreve a acusar a su suegra de robar la receta familiar de su linaje. Toda la plaza jadeó de asombro. Los abucheos comenzaron a dirigirse hacia Camila. Se quedó helada, con el rostro sin una gota de sangre. El cucharón se le cayó de las manos con un estrépito. Pero el señor Javier no había terminado. Y este es el verdadero rostro de la pobre víctima en la que ustedes creyeron. La pantalla cambió. Apareció el video de la cámara de seguridad. Claramente, se veía a Camila entregando dinero al grupo de vándalos tatuados, su mano gesticulando órdenes con una expresión feroz. La verdad quedó expuesta. La multitud rugió de indignación. «Mentirosa, calumniadora, fuera de aquí». Botellas de agua vacías y tomates podridos comenzaron a volar hacia el escenario. Camila entró en pánico total. Miró a su alrededor buscando una salida, pero por todos lados había miradas de desprecio. Miró hacia la audiencia, donde Mateo estaba encogido. En su locura por la humillación, Camila olvidó que el micrófono inalámbrico prendido en su cuello todavía estaba encendido. Corrió al borde del escenario, señaló directamente a su esposo y gritó. Su grito desgarrador, amplificado por el sistema de sonido, resonó por todo el pueblo. «Inútil. Por tu culpa estoy aquí haciendo el ridículo. ¿Por qué no obligaste a esa vieja a firmar los papeles antes?» Esa frase fue como un suicidio, acabando oficialmente con el último ápice de honor que le quedaba a la pareja. Toda la plaza se quedó en silencio por un segundo, y luego estalló como un enjambre de abejas. La verdad era demasiado obvia. No había ninguna suegra malvada, solo una codicia sin fondo y una crueldad filial. Mateo estaba de pie bajo el escenario, con la cabeza gacha, sus hombros temblando. No se sabía si era por miedo o por vergüenza. No se atrevía a levantar la vista para mirar a nadie, y mucho menos a la madre que estaba de pie imponente en la plataforma de arriba. Me quedé allí, todavía sosteniendo la sartén de fragante mole. Miré a mi nuera temblorosa, con el pelo despeinado, la máscara de maquillaje manchada de lágrimas y sudor. No sentí satisfacción, solo sentí lástima. Una farsa de engaño. Finalmente tuvo que bajar el telón en la humillación. Debería haber sido el momento más gratificante para la ganadora. Debería haber sonreído con orgullo, pero cuando vi a Camila gritar e insultar a Mateo, y vi a mi hijo de pie con la cabeza gacha en humillación ante cientos de personas, sentí un sabor amargo en mi corazón. La verdad había sido revelada. Se había hecho justicia, pero el precio fue el colapso total del honor de una familia. En su opinión, el acto de exponer a mis hijos hasta este punto, como acabo de hacer, ¿es un castigo merecido o es demasiado cruel? Por favor, compartan sus puntos de vista en los comentarios, para que sepa que tomé la decisión correcta. El viento había cambiado en San Miguel de Allende. La tormenta mediática que Camila había desatado con tanta arrogancia ahora se había vuelto en su contra, convirtiéndose en un tornado que arrasó con todo lo que la pareja tenía. Si antes yo tenía que bajar la cabeza en la calle por los susurros, ahora eran Mateo y Camila quienes tenían que esconderse como ratas que temen a la luz. Cada mañana en el mercado, los vendedores ya no me ahuyentaban. En cambio, la señora Rosa, la vendedora de frutas, o el señor Pedro, el carnicero, quienes una vez me habían regañado duramente, ahora me saludaban con entusiasmo, poniéndome las naranjas más frescas en la mano como disculpa.
Y fue de ellos que escuché noticias sobre el colapso de esa pequeña familia en la gran mansión. «Doña Margarita», susurró la señora Rosa, mirando a su alrededor. «Ayer vi a unos tipos rudos y tatuados golpear la puerta de la casa de su hijo. Estaban cobrando una deuda muy agresivamente, gritando por todo el vecindario. Se dice que su querida nuera pidió un préstamo con intereses altísimos para ir de compras, y ahora que no puede pagar, vinieron a cobrar». Escuché con el corazón apesadumbrado. Sabía que este día llegaría, pero no esperaba que fuera tan rápido y brutal. Sin mi apoyo financiero, sin mi tarjeta de crédito para usar, los hábitos de gasto extravagantes de Camila los habían llevado al límite. El clímax de la tragedia llegó una sombría tarde de viernes. Pasé en mi camioneta por la antigua mansión, el lugar que una vez contuvo tanto de mi sudor y lágrimas. La imponente puerta de hierro ahora estaba sellada con cintas amarillas del banco. Un letrero que decía «Propiedad embargada» colgaba fríamente. Resulta que Mateo no solo era débil, sino también un gran mentiroso. Para complacer a su esposa con viajes de lujo y artículos de diseño, había hipotecado en secreto la casa al banco hacía mucho tiempo sin que yo lo supiera. Ahora, sin poder pagar los intereses, el banco había intervenido. El castillo del que estaban tan orgullosos, la fachada de clase alta que habían construido con tanto esmero, era en realidad un castillo de arena. Con solo una ola de verdad, todo se desvaneció en la nada. Me estacioné a distancia, observando a los empleados del banco sacar los muebles. El sofá de cuero italiano, el televisor de pantalla plana, todo fue cargado en un camión como si fuera basura. Sentí una punzada de dolor, no por los bienes materiales, sino por la necedad de mi hijo. Lo tenían todo, un hogar estable, una madre devota, pero habían destrozado su propio plato de comida con sus propias manos. Esa noche volvió a llover, una llovizna constante y persistente, igual que la noche en que me fui de casa hace más de un mes. Pero esta vez eran ellos los que se iban. Desde la cámara de seguridad de un vecino, vi un taxi destartalado detenerse en la puerta trasera de la mansión. Mateo y Camila salieron en silencio. No más atuendos glamorosos, no más maletas de diseñador. Solo llevaban 2 bolsas de viaje abultadas, con un aire de prisa y miedo, como ladrones. Camila se cubrió la cabeza con un pañuelo, tratando de ocultar su rostro demacrado. Mateo se encogió en su delgada chaqueta, mirando hacia atrás a la casa por última vez con una mirada desesperada. Todos los vecinos habían apagado las luces. Nadie salió a despedirlos, ni una palabra de adiós. La comunidad los había rechazado. Los amigos de la alta sociedad de Camila se habían evaporado tan pronto como se enteraron de su bancarrota. Me senté en mi habitación en la granja, mirando la lluvia blanca a través de la ventana, con lágrimas a punto de brotar. ¿Satisfacción? Sí, se había hecho algo de justicia, lo que me hizo sentir aliviada. Pero en lo profundo del corazón de una madre, el dolor persistía. Mi hijo, el niño que una vez había atesorado, ahora tenía que abandonar su ciudad natal en desgracia. Había caído, y esta caída era más dolorosa que cualquier castigo que le hubiera dado. Pero no corrí a detenerlos. No llamé para darles dinero como tantas otras veces. Entendí que esta era una lección que la vida le obligaba a Mateo a aprender. Si extendía mi mano para ayudarlo, siempre sería un niño grande, lisiado de carácter. Dejé que el viento y la lluvia de afuera le enseñaran el valor del hogar que una vez había despreciado. Una semana después, se dictó el veredicto del tribunal en el caso de difamación, con las pruebas irrefutables que el señor Javier había reunido. Gané el caso de manera absoluta. Camila y Mateo, aunque ausentes, fueron condenados a pagar una enorme suma en concepto de daños y perjuicios a mi honor. El dinero se obtuvo de la subasta de sus bienes restantes antes de que el banco los embargara. Sosteniendo el cheque de compensación en mi mano, lo sentí increíblemente pesado. Era el dinero ganado en un juicio contra mi propio hijo y mi nuera. Tenía el sabor amargo de los lazos familiares rotos. No quería usar este dinero para comprarme nada. Quería limpiarlo, transformar esta tristeza en alegría para otros. Decidí abrir un comedor comunitario aquí mismo en el pueblo de San Miguel. El día de la inauguración, no hubo pancartas ni eslóganes llamativos, solo el aroma de la sopa caliente y el pan recién horneado. Me paré detrás del mostrador, sirviendo cucharones generosos de sopa a las personas sin hogar, a los ancianos solitarios sin nadie que los cuidara.
Gracias, doña Margarita. Que Dios la bendiga, dijo una anciana frágil, tomando mi mano, sus ojos nublados llenos de lágrimas. Coma, abuela, cómalo caliente. Sonreí, sintiendo el calor de su delgada mano transferirse a la mía. Al ver las sonrisas desdentadas, al escuchar el sonido de la gente sorbiendo la deliciosa sopa, mi corazón de repente se sintió extrañamente en paz. Me di cuenta de que la felicidad no reside en poseer una gran mansión o en ser servida como una reina. La felicidad reside en dar. Había perdido una pequeña familia llena de intrigas, pero había encontrado una familia más grande en la sociedad. Aquí no era una sirvienta ni un cajero automático. Era Margarita, la que cocinaba comidas con el sabor del amor, y en ese cálido humo de la cocina, sentí que mi alma comenzaba a sanar, dejando atrás las ruinas del castillo de arena que se había derrumbado. Los árboles de jacaranda púrpura habían comenzado a florecer en las calles empedradas de San Miguel de Allende, anunciando la llegada de otra primavera. Había pasado un año completo desde que la tormenta familiar arrasó mi vida. Un año, un período no muy largo en la vida de una persona, pero suficiente para sanar heridas que parecían que nunca se cerrarían. Mi vida ya no giraba en torno a las cuatro paredes de una cocina estrecha y las mezquinas intrigas de los demás. Estaba llena de luz y música. 1, 2, 3. Gira, Margarita. La voz rítmica del instructor de baile resonaba en la plaza cada domingo por la tarde. Yo, con un colorido vestido de flores, me movía con gracia al son del tradicional danzón. Mi mano descansaba ligeramente sobre el hombro del señor Javier, mientras que Elena tomaba mi otra mano cuando cambiábamos de pareja. La música melodiosa, las risas alegres de los viejos amigos, se mezclaban con el canto de los pájaros en las copas de los árboles. Nunca pensé que sabría bailar. Antes, estos pies solo sabían correr al mercado, correr alrededor de la estufa, pero ahora sabían deslizarse sobre las baldosas, con ligereza y gracia. El señor Javier a menudo bromeaba conmigo. Bailas tan bien como sazonas, con la medida justa y con delicadeza. Me reí. Una risa refrescante y sin preocupaciones. Me di cuenta de que, durante décadas, me había encerrado en una jaula de prejuicios que yo misma había creado. Solía pensar que la vida de una mujer se resumía en la palabra madre, que sacrificar todo por los hijos era una virtud. Pero no. Para amar a los demás, primero debes amarte a ti misma. Si un árbol no extrae agua para nutrirse y crecer verde, ¿de dónde sacará la sombra para proteger a los demás? Después de las clases de baile, regresaba a mi pequeña casa alquilada cerca del comedor comunitario. Una vida sencilla, sin mansiones de lujo, sin sirvientes, pero tan pacífica. Cada vez que caía la tarde, solía sacar una silla de mimbre al porche y disfrutar de una taza de té de hierbas caliente. Observaba el atardecer rojo fuego descender sobre los tejados antiguos, mi corazón tan tranquilo como un lago en otoño. Por supuesto, cada lago tiene sus ondas subterráneas. Todavía recordaba a Mateo. ¿Cómo puede una madre olvidar al hijo que dio a luz? En las noches frías, la herida en mi corazón todavía dolía. Me preguntaba dónde estaría, si habría comido, si tendría suficiente abrigo. ¿Cuántas veces había cogido el teléfono, pensando en pedirle al señor Javier que lo encontrara, solo para volver a dejarlo? No debía buscar a mi hijo, no porque todavía estuviera enojada, ni porque fuera cruel, sino porque entendía que Mateo necesitaba crecer. Había vivido demasiado tiempo bajo mis alas protectoras, tan resguardado que se había vuelto débil y propenso a caer. La vida de ahí fuera, con sus tropiezos y amarguras, era ahora su mejor maestra. Me dolía, pero aceptaba ese dolor como una amarga medicina para mi hijo. Sin embargo, la puerta de mi cocina nunca estuvo completamente cerrada. Siempre dejaba una pequeña rendija abierta, y la luz del porche siempre estaba encendida cada noche. Una señal silenciosa de que, cuando te arrepientas de verdad, mamá todavía estará aquí. Esa tarde, el viento cambió repentinamente en San Miguel, trayendo un frío inusual. En el comedor comunitario, la fila para recibir sopa era más larga de lo habitual. El aroma de la sopa de frijoles con hueso de res se extendía, calentando una esquina de la calle. Me paré detrás del mostrador, con un cucharón grande en la mano, sirviendo generosas porciones de sopa en los tazones de la gente. Este trabajo se había convertido en mi alegría diaria. Aquí tiene, señor, un poco más de pan. Sonreí.
entregando un tazón de sopa a un anciano sin hogar que ya conocía. «Gracias, doña Margarita. Usted es nuestra santa viviente», dijo el anciano, tomando el tazón temblando, con los ojos llenos de gratitud. Seguí trabajando así, sirviendo, sonriendo, observando para asegurarme de que todos tuvieran su parte. La fila avanzaba lentamente, hasta que el fondo de la olla de sopa comenzó a verse, y solo quedaban unas pocas porciones. Levanté la vista para llamar a la siguiente persona, y entonces todo mi cuerpo se congeló. El cucharón en mi mano tembló ligeramente. Al final de la fila, mezclado con las personas sin hogar en harapos, había una figura a la vez extraña y familiar. Era un hombre delgado, con la piel oscurecida por el sol. Llevaba ropa de trabajo vieja y raída, cubierta de cal y polvo de cemento. Los zapatos en sus pies estaban rotos, cubiertos de lodo rojo. El cabello que una vez estuvo peinado y brillante, ahora estaba áspero, apelmazado por el sudor y el polvo. Aunque estaba más delgado, más oscuro, aunque su apariencia era lamentable, los ojos de una madre nunca se equivocan. Esa postura ligeramente encorvada por el cansancio, la forma en que miraba furtivamente a su alrededor con miedo, era Mateo. Mi corazón se sintió como si una mano invisible lo apretara. Mi hijo, el niño mimado que solo sabía comer bien y vestir bien, que una vez condujo coches de lujo y gastó dinero como agua, ahora estaba en la fila pidiendo un plato de sopa de caridad. Mateo avanzaba paso a paso en la fila. Cuanto más se acercaba al mostrador de la sopa, más bajaba la cabeza. Llevaba una gorra de béisbol gastada, tirada hacia abajo para ocultar más de la mitad de su rostro. Sus manos estaban entrelazadas. Los dedos que una vez solo supieron sostener una copa de vino, ahora estaban callosos y ásperos, con las uñas rotas y manchadas de cal. Mi aliento se atascó en mi pecho. Quería correr y abrazarlo. Quería llorar y preguntarle cómo había estado viviendo durante el último año. Pero la razón me detuvo. Respiré hondo, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con salir, tratando de mantener mis manos firmes. Finalmente, Mateo estaba frente a mí, separado solo por una pequeña mesa de madera, pero parecía como si hubiera 1000 kilómetros entre nosotros. El olor agrio del sudor, el olor acre de la cal emanaba de mi hijo. Todavía mantenía la cabeza gacha, mirando sus zapatos rotos, sin atreverse a levantar la vista ni por un segundo. Quizás reconoció mi voz cuando saludé a las personas que estaban antes, o quizás ya sabía que este era el comedor de su madre y por eso había venido. Extendió un viejo y abollado recipiente de plástico. Sus manos temblaban patéticamente. ¿Me da una porción, por favor? Su voz era un susurro, ronca, sonando como el quiebre de un cristal. Miré fijamente la coronilla de mi hijo, sus hombros delgados que temblaban. No se atrevía a mirarme. La vergüenza, el sentimiento de culpa, habían aplastado la arrogancia de antaño. Ahora, frente a mí, no estaba el hijo ingrato que amenazó con demandar a su madre, sino solo un ser humano hambriento en el fondo de la sociedad. Serví un cucharón lleno de sopa, eligiendo los trozos de carne más tiernos, las patatas más suaves. Lo vertí en su recipiente de plástico. El vapor caliente se elevó, nublando mi vista. Puse 2 panes en su mano, más de la porción normal. Mi mano rozó ligeramente su mano callosa. Se sobresaltó como si hubiera recibido una descarga eléctrica, pero luego se aferró al pan como un hombre que se ahoga a un salvavidas. Todavía no levantó la cabeza. Tomó la comida, murmuró un gracias apenas audible y se dio la vuelta rápidamente, desapareciendo entre la multitud como un animal salvaje herido que teme a la luz. Cuando se entregó el último recipiente de plástico, y Mateo ya se había dado la vuelta, dando pasos pesados por el camino polvoriento, mi resistencia se quebró. No pude reprimir el llamado de mi corazón ni un segundo más. «Mateo». Mi grito resonó, rompiendo el silencio de la tarde. Mateo se detuvo. Sus delgados hombros temblaron violentamente, pero no se atrevió a darse la vuelta. Se quedó plantado en el suelo, como un pecador esperando el veredicto final. Me quité el delantal, pasé rápidamente por el mostrador y caminé hacia él. «Mateo, vuelve aquí con mamá». Cuando se dio la vuelta lentamente, vi que su rostro manchado de cal estaba cubierto de lágrimas. Las lágrimas corrían por el polvo de cemento, creando vetas blancas en sus mejillas. Mateo me miró, y sin poder contenerse más, se arrodilló en medio de la calle, cubriéndose la cara y sollozando.
El llanto de un hombre que ha tocado fondo en la desesperación sonaba tan lamentable, tan desgarrador. Mamá, me equivoqué. Realmente me equivoqué. Lo ayudé a levantarse y lo llevé a un rincón tranquilo al lado de la cocina. Entre sollozos, Mateo me contó la pesadilla que había vivido. Tal como había predicho, el castillo de arena se derrumbó en cuanto se retiró la marea del dinero. Justo después de huir del pueblo en esa noche lluviosa, Camila mostró su verdadera cara. Cuando el dinero de la venta de sus últimos artículos de lujo se agotó, y cuando Mateo ya no pudo pedir prestado a nadie más, ella lo echó a la calle sin piedad. Camila tomó todo el efectivo que quedaba, se subió al coche de lujo de otro hombre rico con el que había estado saliendo en secreto, y abandonó a Mateo solo en una ciudad extraña, sin un centavo en el bolsillo. «No me queda nadie, mamá», dijo Mateo entrecortadamente, su voz quebrada por el dolor. «Los amigos a los que invitaba a comer y beber ahora bloquean mi número cuando los llamo. No me atrevía a volver a verte porque me sentía muy avergonzado». Por primera vez en su vida, el niño mimado Mateo tuvo que aprender a ganarse la vida con su propio trabajo. Consiguió un trabajo como peón de albañil en obras de construcción. Las manos que una vez solo supieron sostener copas de vino, ahora tenían que cargar pesados sacos de cemento, mezclar mortero y acarrear ladrillos bajo el sol abrasador de México. Las noches que dormía acurrucado bajo un puente, con el estómago vacío porque aún no me habían pagado, fue cuando me acordé de ti, mamá. Mateo me miró con sus ojos enrojecidos. Recordé las noches en que te levantabas a las 3 de la mañana para hacer tamales. Recordé tus manos hinchadas de amasar. Fue entonces cuando entendí que cada centavo con el que me criaste tenía el sabor salado del sudor y las lágrimas. Y aún así, lo pisoteé. Escuché a mi hijo hablar, con el corazón roto pero extrañamente cálido. Finalmente, la lección de la vida había calado en la mente de mi ingenuo hijo. Mateo metió la mano temblorosa en el bolsillo de su sucia camisa y sacó algo cuidadosamente envuelto en un trozo de periódico arrugado. Lo desenvolvió tímidamente y me lo tendió. Era una pulsera de plata barata, del tipo que se vende en los puestos ambulantes de la calle. Los eslabones eran toscos, deformes, ni siquiera estaban bien pulidos, pero para mí, en ese momento, brillaba más que cualquier joya de diamantes. Yo ayuné el desayuno y trabajé horas extras durante 3 días para comprarla, tartamudeó Mateo, con la cabeza gacha. Es muy barata, no es digna de ti, pero solo quería darte algo con el dinero que yo mismo gané. No me atrevo a pedirte perdón, no lo merezco. Solo te pido que aceptes este gesto de mi corazón. Tomé la pulsera, sintiendo el calor de la mano de mi hijo aún en ella. No dije nada. Me la puse directamente en la muñeca izquierda, junto a mi viejo reloj. La pulsera de plata deslustrada parecía fuera de lugar en mi muñeca arrugada, pero la atesoré como si fuera un tesoro. Es hermosa, Mateo, sonreí, acariciando suavemente su mejilla, limpiando una mancha de hollín. Este es el regalo más valioso que he recibido. Mateo levantó la vista, mirándome asombrado. Esperaba un regaño o un frío rechazo, pero no hice eso. Sin embargo, tampoco hice lo que Mateo, o mi yo del pasado, habría hecho. No saqué mi billetera para darle dinero. No le dije que volviera a la mansión para que yo lo mantuviera. No le quité la oportunidad de madurar ni una vez más. «Sígueme», dije con firmeza. Llevé a Mateo a la cocina. La pequeña cocina olía a especias, el lugar donde me había redescubierto. Tomé una gran bolsa de tela y la llené con panes calientes, recipientes de estofado de carne sobrante, algo de fruta y una botella grande de agua. Até la bolsa con fuerza y la puse en las manos de Mateo. «Te perdono, hijo mío». Lo miré directamente a los ojos, mi voz severa pero compasiva. «Te perdono porque has sabido volver, pero tu vida, tienes que reconstruirla tú mismo desde estas ruinas. No puedo vivir tu vida por ti, ni puedo protegerte para siempre». Mateo asintió repetidamente. Las lágrimas volvieron a brotar. Sigue trabajando honestamente, ya sea como albañil o como cargador, mientras el dinero sea limpio, es algo de lo que estar orgulloso. Y recuerda esto bien, cuando tengas hambre, ven a comer la comida de mamá. La puerta de la cocina de mamá siempre estará abierta para ti, pero solo para comer, ¿entiendes? Lo entiendo, mamá, lo entiendo. Mateo me abrazó con fuerza. Su abrazo era delgado, rígido por los músculos del trabajo, pero más sincero que nunca.
El atardecer se desvaneció, dando paso a una noche tranquila sobre el pueblo. Muchos meses después, la gente del vecindario probablemente se había acostumbrado a una imagen sencilla cada atardecer. En la pequeña mesa de madera frente al porche del comedor comunitario, una madre y un hijo cenaban juntos. La anciana madre con una sonrisa amable, con un delantal blanco impecable, el hijo sentado enfrente, con ropa de trabajo manchada de polvo, el rostro curtido por el sol pero los ojos brillantes de alegría. Hoy el capataz me elogió. «Mamá», dijo Mateo mientras masticaba con avidez el taco que su madre le había hecho, gesticulando con entusiasmo. Dijo que mi enlucido es el más liso del equipo. Quizás el próximo mes me asciendan a oficial. Muy bien, hijo. Come mucho, para que tengas fuerzas para trabajar. Le serví otro trozo de carne, sintiéndome tan ligera como una nube en el cielo. Mateo comía con apetito. Ya no era exigente con la comida, ya no se quejaba como antes. Al mirarlo, vi una semilla creciendo con fuerza desde la tierra seca. Sonreí, una sonrisa de liberación y plena satisfacción. Había perdido a un niño mimado inútil, pero había recuperado a un verdadero hombre para esta vida. Cuento la historia de mi vida, no para presumir de una victoria, ni para airear las faltas de mis hijos. La cuento porque sé que ahí fuera, en esas casas iluminadas, todavía hay muchas madres e hijos tan perdidos como lo estuvimos nosotros una vez. A las madres, a esas mujeres magníficas pero también tan ingenuas, amen a sus hijos con un corazón cálido y una mente fría. El sacrificio ciego no genera gratitud, solo crea parásitos insensibles. Recuerden que se llaman Margarita, Elena, María, antes de que se llamen mamá. Guarden para ustedes una cuenta bancaria, una pasión y un límite sagrado que nadie puede cruzar. Nunca entreguen las llaves de su vida a otra persona, ni siquiera al hijo que dieron a luz. Solo cuando sepan amarse a sí mismas, podrán enseñar a sus hijos a amar a los demás. A los hijos, a aquellos que se encuentran entre dos corrientes, la familia de origen y la nueva familia. Su cónyuge es el compañero de vida que caminará con ustedes, pero sus padres son sus raíces, su origen. Nunca pisoteen a uno para complacer al otro. Su silencio cómplice a veces es más cruel que cualquier regaño. No esperen a estar acurrucados bajo el puente de la vida para darse cuenta de lo valiosa que es la sopa de su madre. Sean equilibrados, sean justos y sean agradecidos. Y finalmente, la lección más grande que aprendí del sabor del mole y la amargura de la vida. La codicia es un ácido extremadamente fuerte, corroe los lazos familiares, destruye el carácter y convierte magníficos castillos en cenizas. Una familia duradera no se construye con dinero ni con falsa ostentación. Se construye con respeto, con trabajo honesto y compartiendo en los momentos difíciles. La puerta de mi cocina siempre está abierta, no solo para Mateo, sino para cualquiera que busque recuperar el calor humano. Si algún día se sienten cansados, recuerden que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, siempre que sus manos todavía puedan sostener un cucharón y su corazón todavía pueda latir con amor sincero. La historia que acaban de escuchar ha tenido los nombres de los personajes y los lugares cambiados para proteger la identidad de los involucrados. Compartimos esta historia no para juzgar a nadie, sino con la esperanza de que en algún lugar alguien se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio en sus propias casas? Honestamente, me pregunto, si estuvieran en mi situación, ¿qué harían? ¿Se quedarían en silencio para mantener la paz? ¿O alzarían la voz y lucharían para recuperar su voz? Me encantaría escuchar sus pensamientos sobre esta historia en mi canal o cualquier sugerencia que pueda ayudarnos a mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice a los valientes, y realmente creo que el coraje nos llevará a días mejores. Ahora mismo, dejaré las 2 historias más populares del canal en la pantalla final. Creo que los sorprenderán. Gracias por quedarse conmigo hasta este momento. Si esta historia tocó su corazón, por favor, denle a me gusta, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones para no perderse lo que viene.